Buenos días a todos, Dios los bendiga, saludos para todos. Vamos a seguir la secuencia del estudio que se titula El que habita al abrigo del Altísimo, tomado de ahí del Salmo número 91. Ya hemos avanzado un poco. Ayer y antier estuvimos viendo quién es el que forma parte, quién es el que habita al abrigo del Altísimo, que es el que forma parte del pueblo de Dios, y vimos cuáles son los requisitos para formar parte del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios en la actualidad, pues obviamente es la iglesia de Cristo. Y hoy vamos a ver cómo es la vida del que habita al abrigo del Altísimo. Para eso vamos a utilizar la segunda parte del Salmo. El que habita al abrigo del Altísimo, su vida hoy es morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué significa morará bajo la sombra del Omnipotente? Para que veamos cómo es la vida. Cuando tú estás en tu vida normal de soltero, cuando tú te casas entras a un régimen de casado. Y cuando te casas, tus amigos, las personas que te conocen te dicen, ¿cómo es la vida de casado? Así que hoy vamos a ver cómo es la vida del que habita al abrigo del Altísimo. Y tenemos que saber qué significa morar bajo la sombra del Omnipotente. Quiere decir que el que habita al abrigo del Altísimo entra a un régimen espiritual. Entras a un régimen espiritual. Ya moras bajo la sombra, bajo el cuidado, bajo la protección, pero también bajo la guía del Omnipotente, del Todopoderoso. Entras a ese régimen espiritual. Mira, este salmo, según los eruditos, según los estudiosos de la Biblia y según los rabinos judíos, este salmo se lo han atribuido que lo escribió Moisés. Y tiene toda la lógica, de acuerdo al contexto histórico que nos presenta este salmo, al menos en este primer versículo, tiene todo el contexto histórico para creer lo que fue Moisés. Porque solamente Moisés anduvo bajo la sombra del Omnipotente, del Todopoderoso, cuidándolo y protegiéndolo donde él anduvo. Ni David ni Salomón pasaron por esta situación, solamente Moisés. Por eso, para que comprendas más el régimen espiritual, te voy a explicar qué significa la sombra del Omnipotente. Esta palabra sombra la puedes aplicar en forma literal y en forma figurativa. Tienes que buscar algo bíblico que te ofrezca sombra y que esté en el Altísimo, que esté en lo alto. Y para ello, la Biblia te señala, y teniendo el contexto general de que fue Moisés el que lo escribió, la Biblia te señala ahí en el libro de Éxodo, en el capítulo 13, en el versículo 21, te dice la Biblia, y Jehová iba delante de ellos. Mira, cuando te estoy leyendo este versículo es porque el pueblo de Israel ya salió de Egipto, ya cruzó el Mar Rojo, ya estuvieron en el monte Sinaí, y luego de ahí se van a vagar por el desierto. Y luego dice la Biblia, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduvieran de día y de noche. Esa nube es la que les proporcionaba sombra en el día. Ahí es donde iba Dios. Por eso ellos estaban bajo la sombra del Todopoderoso, bajo la protección, bajo el cuidado, pero también bajo la guía, porque dice la columna de nube para guiarlos por el camino. Cuando tú ya eres parte del pueblo de Dios y que habitas bajo el abrigo del Altísimo, entonces entras a ese régimen espiritual donde moras bajo la protección, bajo la guía del Todopoderoso. Cuando el pueblo de Israel, en ese tiempo el pueblo de Dios, hoy el pueblo de Israel, el pueblo espiritual de Dios, que el mismo pueblo de hoy es el mismo pueblo de ayer, que lo que hacemos hoy lo hacía el mismo pueblo de ayer. Por eso hoy vamos a ver lo que no debemos hacer, lo que no hicieron ellos, y lo que debemos hacer. Mira, lo que no debemos hacer te lo dice la primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 10. Esto es lo que no debemos hacer nosotros. Esto fue lo que hizo el pueblo de Israel, por lo cual todos quedaron, o la mayoría quedaron tendidos en el desierto y no llegaron a la tierra prometida. Nosotros tenemos una promesa de un cielo nuevo y de una tierra nueva, para llegar
tenemos que cumplir con ese régimen espiritual. ¿Cómo es la vida? Entras a un régimen espiritual, moras bajo la sombra del Omnipotente y tienes que cumplir con la voluntad de Dios, tienes que cumplir con donde Él te guíe, donde Él te lleve y todo lo que Él te diga. Dice la primera carta de Pablo a los Corintios, fíjense bien, porque no quiero, hermanos, que ignores que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, bajo la protección, bajo la sombra, y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados, así como hablamos del bautismo, de que para que entres, para que seas parte del pueblo de Dios, tienes que bautizarte también ellos. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. En el mar y en la nube. ¿Qué había en la nube? La guía de Dios, la protección de Dios, la presencia de Dios. En forma literal estamos bajo la nube, bajo la sombra de Dios, en forma literal. Y lo que significa que fueron bautizados en la nube y en el mar. Fíjate lo que dice ahí la Biblia, ahí en el libro de Nehemías, del Antiguo Testamento, en el libro de Nehemías, en el capítulo 9, en el versículo 19 y el versículo 20 dice así: tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Lo mismo que Dios les proporcionaba al pueblo, a su pueblo hace 4,500 años aproximadamente, hoy es lo mismo que te proporciona a ti cuando eres parte de su pueblo. Te proporciona o te da la protección, el cuidado y la guía, y para eso te envía al Espíritu Santo. Cuando tú te bautizas, recibes el perdón de pecados y recibes el don del Espíritu Santo. Es decir, tú recibes el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, dice el Señor Jesucristo allá en el Evangelio de Juan, que os mandaré otro consolador, un consolador para que les enseñe todas las cosas que yo les he, para que les recuerde todas las cosas que yo les había enseñado. Cuando tú te bautizas, recibes el perdón de pecados y recibes el Espíritu Santo, lo mismo que recibió el pueblo de Dios. O sea, todo ha sido lo mismo, todo ha sido lo mismo. Y luego recibes el maná, que es el pan vivo que descendió del cielo, que es nuestro Señor Jesucristo, y agua que le diste para beber, agua para que nunca vuelvas a tener sed jamás. Esto es, estamos viendo la primera carta de Pablo a los Corintios, para que veamos lo que no debemos hacer, aunque metimos eso, ¿verdad? Obviamente eso es porque eso es lo mismo que ha hecho el pueblo de Dios. Porque no quiero, hermanos, que ignores que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Cuando tú pasas de ser de un régimen de acuerdo al mundo, cuando pasas al régimen espiritual, cuando moras bajo la sombra del Todopoderoso, es tu mismo alimento espiritual, que es el pan sin levadura y el fruto de la vid. Y comes el mismo y tomas el mismo alimento espiritual. Por eso dice la Biblia ahí en el versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Ese es el fruto de la vid. Lo mismo que hacen antes se hace hoy. Todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca. Fíjate bien lo que dice aquí la Biblia. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. No hay otra roca, nunca ha habido otra roca más que Cristo. Cristo es la roca y bebíamos de esa roca espiritual. Nosotros actualmente, los que somos parte del pueblo de Dios y que habitamos bajo el abrigo del Altísimo y que por consecuencia moramos bajo el régimen espiritual, es decir, moramos bajo la sombra del Omnipotente, bebemos sobre o a través de la misma roca espiritual que es el fruto de la vid. Esto te lo digo para que veas que es lo mismo que hacía el pueblo de Israel hace 4,500 años, es lo mismo que se hace hoy, y esto es lo que hacemos en la iglesia de Cristo. Por eso yo te digo que el pueblo de Israel, el pueblo espiritual de Dios, es la iglesia de Cristo, porque esto mismo que hacían ellos, hacemos nosotros.